Estamos aquí adorándole, alabándole. Y bueno, es tiempo del espacio de la palabra de Dios. Amén. En esta ocasión, como les había comentado el domingo anterior, tenemos aquí la visita de nuestro hermano pastor Ismael Muñoz, gran amigo, ¿verdad? Hermano en Cristo, ¿verdad? Desde hace tiempo. Y pues bueno, él nos trae palabra de parte de Dios en esta mañana, así que pues bueno, vamos a escuchar Amén. de forma atenta a lo que el Señor nos trae por medio de nuestro hermano pastor Ismael Muñoz. Amén. Gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Cada vez que tengo la oportunidad de convivir con su pastor, con Luis, con Alejandro, me edifico, veo el interés que tiene porque Dios incremente la bendición sobre cada uno de ustedes. Entonces es muy interesante que esté el Señor y siga trabajando en su pastor, en su esposa, en Luis, en Alex y en cada uno de ustedes. De verdad, les digo con todo mi corazón, le doy gracias a Dios porque tengo esta oportunidad de compartir con ustedes este momento con la palabra de Dios y juntos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Les parece bien? Ya oramos, ya alabamos a Dios y bueno, pues vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Es muy importante, quiero decirles con todo mi corazón, congregarnos. Ustedes saben que hay muchísimas razones para venir y no dejar de asistir a la iglesia. Y una de ellas es que recordemos que estamos en un contexto educativo, social, político muy complejo y muy difícil. Pero cuando venimos a la iglesia recordamos que Jesús es el Señor. Amén. Y esto hay que tenerlo muy presente. Jesús es el Señor. Y la intención de exaltar hasta lo sumo del Padre a Jesús es para que toda lengua confiese en cualquier contexto que Jesucristo es el Señor para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Escuchar en la iglesia que Dios es fiel, escuchar en la iglesia que Dios es bueno, escuchar que sus misericordias son eternas, escuchar que Él permanece, que es el mismo ayer, hoy y siempre, nos da la oportunidad de que cuando estemos inmersos en un bombardeo de tantas situaciones, de tantas circunstancias, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria y la bondad de Dios interviene en nuestras vidas. Es muy importante recordar todos los atributos, todas las cualidades de nuestro Dios. Porque cuando la vida se pone ruda, recordemos que tenemos un Dios profundamente, maravillosamente, extensamente amoroso. Amén. Entonces vamos a considerar precisamente en esta mañana un tema que creo que es pertinente revisar a la luz de la palabra, y es porque Dios quiere seguir trabajando con la iglesia. Yo creo que la respuesta para este mundo complicado somos la iglesia, amén. Yo creo que la iglesia está llamada para seguir siendo luz, para seguir siendo sal, para seguir dando testimonio de que Jesucristo es la alternativa de vida. No es una alternativa, es la opción de vida. Es la alternativa que nosotros elegimos y que quisiéramos que ellos mismos también llegaran a comprender y que Dios nos use a nosotros en ese propósito. He titulado este sermón o esta reflexión bíblica, Realidades, ¿sí? Y es que nosotros precisamente ya no sé cuántos años tengamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Ni les voy a preguntar, no se preocupen. No nos vamos. Ayer asistí a dar una conferencia a unos matrimonios y entonces lo que hicieron fue por mesa contar los años de casados que había en 4 o 5 parejas.
Y en la mesa que a mí me tocó, ya nomás con 4 o 5 parejas, contamos 156 años de casados. Imagínense ustedes, ya vividitos, ¿verdad? Ya hemos trazado buen camino. Y en otra mesa, entre 6 o 7 matrimonios jóvenes, muy apenas juntaron 16 años de casados. Miren lo que es. Cada uno en su etapa, cada uno en su mundo, en su situación. Pero qué bueno, hay realidades que tenemos que seguir enfrentando. Vamos a considerar un pasaje, un texto que usted ya conoce. ¿Quién ha leído el libro de Ruth? Sí. Y aunque Ruth es el personaje principal en este libro, por supuesto, Dios la usa maravillosamente, es un instrumento idóneo, es un instrumento histórico muy relevante en la vida de los propósitos de Dios para su pueblo y para nosotros. Pero me voy a centrar un poquito en la vida de Noemí. Vamos al texto. En el capítulo 1, en el versículo 20, vamos a ver un poquito, asomarnos a las realidades que le tocó vivir a Noemí. ¿Sí? Realidades que de alguna manera también nosotros en una proporción o en otra las hemos experimentado. ¿Sí? ¿Ya lo tienen listos? Si no, aquí está el pasaje, mire. Si se alcanza a leer, ¿verdad? Ok, entonces ¿qué les parece si leemos este texto juntos? Para seguir poniendo atención y abrir nuestra mente y nuestro ser entero. Dice el versículo 20, vamos a leerlo. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjense, ¿quién iba a decir que en la historia de Noemí, con su esposo y con sus hijos, todo fuera a cambiar tan drásticamente? Usted recuerda que ellos estaban en la tierra de Belén, pero de pronto llegó un hambre fuerte, una crisis económica despiadada, y eso hicieron que como familia tomaran la decisión de emigrar. Y salieron de su tierra y fueron a caer a los campos de Moab, ¿sí? En donde iba Noemí, iba su esposo e iban sus dos hijos. ¿Sí? Y entonces me imagino yo que iban con todo el entusiasmo, con todo el deseo de trabajar, de seguir adelante, de seguir construyendo sueños, metas, propósitos que Dios ponía en sus corazones. Sin embargo, en el desarrollo, en el transitar de la vida, Noemí experimenta una pérdida, y es que fallece su esposo. Sí. ¿Le dolió? Por supuesto que le dolió. Sí. ¿Sufrió? Pues claro que sufre. Todos hemos experimentado pérdidas de algún ser amado o de alguna cuestión económica, laboral, etcétera. Tantas cosas que de pronto se nos juntan. Y ahora, no fue todo, sino que también después perdió a sus 2 hijos que ya se habían casado, que habían conseguido mujeres moabitas, ¿sí? Y entre ellas estaba Ruth, como nuera de Noemí. Lo que me llama la atención es que ¿saben lo que significa? Todos sabemos lo que significa Noemí. Noemí en hebreo significa placentera, ¿sí? Deleite. Entonces ustedes saben que los nombres en el Antiguo Testamento siempre se daban en razón de la identidad de cada persona. Entonces esta mujer por naturaleza era una mujer que disfrutaba la vida, disfrutaba al Señor, disfrutaba las cosas pequeñas, aprendía a conectar con esas cosas que a veces descuidamos, pero que es muy importante tener presente acerca de toda la provisión de Dios, de todas las formas en que Dios se pudo haber manifestado en su vida. Sin embargo, en este capítulo 20 nos encontramos con una realidad, y es que la vida, ¿qué dice? Da giros inesperados. ¿Sí?
ya no era su nombre Noemí. Ella se cambió el nombre. Y dice, mi nombre ahora es, ¿qué? Mara. Y entonces a mí me llama mucho la atención la afirmación que hace Noemí bajo esta situación emocional. Fíjense lo que dice. Llámenme Mara, porque en grande amargura, ¿qué dice? Me ha puesto el Todopoderoso. Sí, ahora, ok. Vamos a sacar algunas ideas de esta expresión. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que aceptar la realidad de que no siempre se van a cumplir todas nuestras expectativas. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. No. Ella ya estaba entrada en años, ya estaba, dice la Biblia que ya estaba vieja. ¿Sí? Ya había vivido también mucho. Entonces, usted sabe que conforme pasan los años, a ver cuántos dicen amén, nos damos cuenta de que muchas cosas no son como nosotros las pensamos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, sí. Porque de pronto viene la realidad y nos dice nuestras verdades, ¿verdad? Y oye, pues ¿quién te creías tú? ¿A poco tú creías que tú eras Juan Camaney o que tú eras la Mujer Maravilla? Y entonces nos confronta y nos mete en crisis, ¿verdad? Porque definitivamente es una parte por la que sufrimos mucho. Nosotros sufrimos mucho, en gran parte, por las expectativas que nosotros tenemos, ¿sí? Con respecto a otras personas, por supuesto que vamos a sufrir. Si nuestras expectativas son muy altas, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que tarde o temprano usted va a sufrir una caída impresionante porque estaban muy altas sus expectativas. Al ver que no se cumplen, se va a venir ¿para qué? Para abajo. Y también es un motivo de tristeza con las personas. Inclusive, a veces malentendemos la palabra y nos creamos expectativas con respecto a Dios, cosas que no vienen en la Biblia, pero ustedes saben que también en el argot evangélico hay una corriente de prosperidad, de que si tú crees en el Señor, tú vas a hacerte rico y millonario y siempre vas a estar con un pie brincando y con el otro dándole gracias. Entonces, hay una serie de corrientes que a veces alimentan en nosotros expectativas que nunca van a ocurrir. Y no porque Dios falle, sino porque ellos han interpretado mal la Biblia y entonces transmiten sus propias construcciones, sus propios pensamientos, sus propios argumentos. Entonces tengamos cuidado porque no todas las expectativas se nos van a cumplir, ¿no? Es más, en buen plan, a veces ni en la iglesia. Amén. No se me queden viendo serio. Digan, amén. Sí, pero bueno, no son tan malas, hay que aprender a ajustarnos. En este caso, Noemí, digo que hay que aprender a regular nuestras expectativas, porque otro punto es que siempre nos van a ocurrir situaciones inesperadas. Siempre, siempre. Si no, pregúntenle, ¿a quién le digo? A David. Por ejemplo, cuando David fue el profeta a buscar el sucesor de Saúl, ¿sí? Pues el papá de David, Isaí, saca a todos sus hijos, los más guapos, los más grandotes, los que tienen mejor currículum, y no era ninguno de ellos. Y entonces viene David después de mucho esfuerzo porque lo incluyeran en su familia, porque estaba excluido, y entonces ya el profeta se da cuenta que es el elegido de Dios. Alguien que no esperaban. El perfil de David no tenía que ver con el perfil de que debería tener un rey. Pero acuérdense que los ojos de Dios ven cosas que nosotros los humanos no vemos. Y entonces lo unge el profeta y entonces pues ya David se sentía otro, era un adolescente. Era un adolescente. Y entonces recuerdan ustedes cómo enfrentó a Goliat, ¿sí? Sí, obviamente impulsado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, por la presencia de Dios en él, se anima a enfrentar a Goliat. Y todos sabemos el final tan espectacular que ocurrió. Dios derrota a ese gigante, amén.
Es más, y derivado de eso le compusieron un corrido a David. Saúl mató a sus miles y David ¿a qué? A sus 10,000. Y la popularidad de David subió, que si él fuera en este contexto electoral en el que estamos, hubiera surgido eso, él hubiera quedado presidente. No ni una ni otra, sino que él hubiera quedado porque allá iba a ser el rey. Entonces, después de una gloriosa y portentosa manifestación de Dios en esa intervención tan extraordinaria, viene la realidad. David no esperaba que lo que seguía de ese capítulo. ¿Qué siguió? Persecución del rey Saúl. Lo quería matar. ¿Sí? Yo recuerdo el testimonio de un perseguido político aquí en Nuevo León, que se tuvo que disfrazar de indigente. Y ahí andaba en la calle. ¿Sí? Y así pasó desapercibido hasta que lo exoneraron. ¿Sí? Entonces son cosas que también David estuvo escondiendo en cuevas y en el desierto. Entonces le llegó algo inesperado. Es más, Jesús, fíjense bien, cuando fue bautizado en el río Jordán, ¿recuerdan la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia? Y después de ese momento glorioso, único, maravilloso, donde Dios abrió el cielo y se oyó su gloriosa y bendita voz, ¿qué es lo que le siguió a Jesús? El desierto. De pronto nosotros estamos metidos con Dios, respondiendo a la necesidad de incrementar nuestra vida de oración, de meternos en la palabra, de memorizarnos, de interiorizar la palabra, de ponerla en práctica, de fortalecer nuestra fe. Y abrimos nuestro ruego, nuestra súplica, nuestro corazón delante de Dios. Llamamos a Dios con todo lo que somos. Y sí, experimentamos la voz de Dios y dijimos, ya, pensamos, ya, se acabó esta tribulación o esta aflicción. Y a veces no acaba, sino que viene una más grande. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno, hay que estar dispuestos por las expectativas y que a veces ocurren situaciones inesperadas. Cuando menos lo pienses, te puedes quedar solo. O te puedes sentir solo, aunque tengas tu familia, aunque tengas tu iglesia, aunque tengas un trabajo. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Y es lo difícil, porque muchas veces, Señor, yo quiero entender, incrementa mi comprensión, mi entendimiento, abre mis ojos, abre mi mente, mi corazón, quiero ver tus obras. ¿Sí? Y a veces no es tan fácil. Se ora fácil y se clama fácil, pero a la hora de ponerlo en práctica no es tan sencillo comprender la manera en que Dios tiene para trabajar y para intervenir en nuestras vidas. ¿Sí? Pero yo le aseguro que usted, aunque esté pasando una situación, usted va a ver la mano de Dios en su provisión. Sí, siempre. Créanlo con todo su corazón. Aunque la realidad le griten, las circunstancias se le pongan enfrente como Goliat al pueblo de Israel, usted crea que Dios va a derribar esas barreras, esos obstáculos, esos enemigos, y Él va a ser bueno y para siempre son sus misericordias. Mire, en el capítulo 2, versículo 20 del libro de Ruth, hay una situación muy interesante. Dios restaura y ¿qué? Y redime. ¿Sí? En el versículo 20 del capítulo 2 dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos puede, ¿qué? Nos puede redimirnos. Sí, redimirnos. Entonces, yo creo que Noemí volvió a abrir los ojos. Volvió a respirar. Y dice, wow, hay esperanza. Ella pensó que todo se había acabado, que todo había llegado a su fin, que a Dios se le habían agotado sus recursos. Pero recordemos que Dios es infinito, es inmenso, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y que de Jehová es el oro y la plata, a Él le pertenecen. Dios va a proveer no nomás lo material, sino en lo afectivo, en la sanidad, en lo emocional, en todo lo que nosotros necesitemos, Dios va a proveer.
y hay que creerlo y hay que abrazarlo. Entonces, en ese sentido, Noemí empezó a sacar conclusiones distintas. Dijo, Él nos puede redimir. Bendito sea Dios por eso. Y entonces, en el capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia, Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz, ¿qué? Un hijo, versículo 14. Y las mujeres decían de Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado, ¿qué? En Israel. Fíjense bien, ya ven que las mujeres no faltan, de esas mujeres curiosas. Yo creo que cuando le fue mal a Noemí estaban diciendo, oye, qué pobre, quién sabe qué habrá hecho, imagínense ustedes, Noemí, qué bárbara. Bueno, pues ya le tocaba, o ya ven esos comentarios que de pronto, que yo sé que en esta iglesia no ocurren, ¿verdad? Pero, y entonces cuando vieron la mano de Dios, la bondadosa mano de Dios, entonces, wow, alabado sea Dios. Lo que acaba de ocurrirle a Noemí estaba desahuciada. Estaba desahuciada. Y sin embargo Dios la levantó de lo más bajo que ella había experimentado. Por eso yo creo que cobra mucho significado y sentido cuando dice el salmista David que el Señor nos sacó del pozo ¿de qué? De nuestra desesperación, en el Salmo 40. ¿Recuerda usted esa expresión de alabanza, de júbilo, de gratitud a Dios? Porque cuando estamos desahuciados a los ojos de Dios, Dios viene y nos levanta el ánimo. ¿Sí? Y entonces ella estaba feliz. Ahora, ¿sí? El cual dice, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de valor para ti, más que ¿qué? 7 hijos. Era una nuera impresionante. Yo creo que esto es algo insólito, en que se ve bien una nuera con una suegra, ¿verdad? ¿Cuántas suegras dicen amén? Y cuántas nueras que hay aquí dicen amén. Pero aquí es algo insólito. Una nuera que era más que 7 hijos juntos. Amaba a Noemí. Sí. Y entonces, tomando Noemí el hijo, lo puso en su ¿qué? En su regazo, versículo 16, y fue su haya. Es decir, recibió al bebé. Sí, lo recibió en su vejez. ¿Cuántos años tuvieron que haber pasado para que llegara ese momento? No lo sabemos. Pero llegó el momento de su restauración, de la sanidad de su alma. Llegó el cumplimiento de los tiempos para que Dios efectivamente cumpliera cabalmente y plenamente su propósito. Ahora, cuando Noemí abraza a ese bebé, no nada más era por la necesidad física de tocarlo. Ella estaba abrazando más que a un bebé. Dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron ¿cómo? Obed. ¿Este es padre de quién? De Isaí, padre de David. Era el abuelito de David, Obed. ¿Qué nos trata de decir la Biblia con esto? Que de Obed iban a ser ¿quién? Nuestro Salvador. Fíjense bien el propósito de Dios. Cuando ella abraza al bebé, se consuela, se transforma. Otra vez su cerebro se iluminó, su corazón, su cuerpo se fortaleció, se rejuveneció. Porque estaba más que cargando Obed, estaba cargando al Hijo de Dios, que iba a descender, que iba a ser descendencia de él. Y entonces Dios iba a cumplir su propósito en nuestras vidas. Ahora, lo tuvo que abrazar, sí. No era como ella se imaginó, no era. Pero ella abrazó el propósito de Dios. Aceptó el propósito de Dios para su vida. ¿Que era difícil? Sí, pero lo aceptó. Cuando nosotros aceptamos el plan de Dios, aunque no haya sido a nuestra manera, a nuestro estilo, lo que nosotros figuramos, lo que nosotros quisimos pensar, lo aceptamos, entonces vamos a tener paz y Dios va a restaurar nuestra alma y nuestro ser entero. ¿Sí?
Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las peores luchas que usted tiene o ha tenido? ¿Sí? Es importante que no haya amargura, que usted esté abierta o que estemos abiertos a los planes de Dios. Que no los entendemos, que ella no se iba a imaginar cómo iba a acabar esta historia, no sabía cómo iba a acabar la historia, pero sabía que hay un Dios bondadoso, amoroso, lleno de gracia, lleno de oportunidades, lleno de fortaleza para nuestra vida y no desmayar aunque no sintamos fuerza. Bendito sea Dios. Por eso yo le pido que se ponga de pie ahí en su lugar, que cierre sus ojos un segundo. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios cumpla su propósito en esta iglesia, pero en cada uno de ustedes. Y diga al Señor, Señor, no entiendo por dónde vaya a ser todo esto, pero te amo, te bendigo, te exalto y te necesito. Entonces yo quiero, Señor, abrazar. Abra sus brazos y su corazón al propósito de Dios. Dile, Señor, lo que sea tu voluntad. ¿Sí? No va a ser como yo digo, ni como yo pienso, ni como yo me he ilusionado, pero lo importante es que se haga tu voluntad en nuestra vida. ¿Sí? Yo le invito a cerrar sus ojos. ¿Sí? Y vamos a orar. Si alguien tiene necesidad de oración, nomás levante su mano ahí donde está, para orar. ¿Sí? Amén. Señor, Dios Todopoderoso, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, porque tú restauraste, consolaste, confortaste la vida de Noemí. Gracias por la vida de Ruth, porque tú le utilizaste, fue instrumento útil para sus vidas, para su vida. Yo te ruego que tú bendigas, Señor, cada vida aquí presente, sus familias, que tú mires sus necesidades, que tú quites todo dolor, que tú quites todo sufrimiento, que tú, Señor, suplas cualquier necesidad, que tú traigas provisión de cualquier naturaleza, Señor, porque tú sigues siendo el Dios Todopoderoso. Y si alguien por alguna situación, Dios, ha caído en amargura, tú sánalo, Señor. Tú sánalo, que tu Espíritu Santo pueda traer sanidad y pueda traer dulzura, Señor. Y cumple, Señor, cumple tus propósitos en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas y del pastor, su esposa y de esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque para siempre son tus misericordias y encomiendo en tus manos de amor, de bondad, de generosidad, Señor, la vida de esta congregación, con cada uno de ellos y sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar y con esto le dejo el tiempo a quien siga para cerrar esta idea. Yo creo que ya no sabemos el canto, ¿verdad? Vamos a cantarlo con todo el corazón. Y vamos a tratar de ver en medio del contexto que vivimos tan difícil. Vamos, Señor, abre mis ojos y déjame ver tu bondad. Dice David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. Es el tiempo de maldad. En el tiempo de desconcierto, Dios derrama su bondad. Amén. Hay que verla, aprender a ver la bondad de Dios. Amén.